Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Jorge, le conocí cuando teníamos alrededor de unos 25 años, un hombre muy trabajador, juicioso, luchador, y veía en él unas capacidades que no me sorprendieron cuando a futuro le encontré ocupando cargos importantes, tanto a nivel estatal como a nivel particular, en el sector privado. Siempre con una gracia especial, estudioso, excelente maestro, excelente profesor. Conoció a una mujer con características similares, muy buena profesional, excelente profesional. Una mujer con una capacidad incluso de enseñar. Recuerdo que tenía un trabajo por hacer en la entidad donde coincidimos luego, y tenía que llevar a cabo una tarea en Excel y necesitaba una asistente y dijo: necesito una persona y voy a estar resolviendo aquí un proceso, ella abogada, resolviendo aquí un proceso que me va a demandar trabajar día y noche y necesito una persona idónea para esto. Era tan exigente que no era fácil que alguien se ofreciera para ayudarle. Y una persona apareció y le dijeron: mire, esta persona, ella no sabe Excel. Dijo: no importa, yo le enseño. En menos de 2 horas tenía capacitada a esta asistente y pudo sacar adelante su trabajo. Los dos se casaron, tuvieron 3 hijos y en el camino iban prosperando. Si llamamos prosperidad a lo que a veces nosotros decimos, de que van avanzando, van ascendiendo en sus trabajos, van teniendo nuevos logros, si lo llamáramos así, iban prosperando. Se presentó una muy buena oportunidad para él, una maestría en España, era prácticamente 1 año, tenía que apartarse de su hogar. Él se fue tranquilo a estudiar y ella continuó con su dedicación, su trabajo allí, pero cuando regresó ya su hogar se terminaba. Y fue duro cuando hablé con él. Solo me dijo una frase que hoy no puedo expresar, solo me dijo una frase con dolor. Después se volvió a organizar nuevamente con otra persona y siguió en su progreso profesional. Él, una persona no creyente, tomó una decisión que cambió el rumbo de su vida. Pero no creyente, ¿ocurre algo parecido con los creyentes? Luis, un hombre con quien coincidimos en el servicio ministerial, le vi también prosperar mucho. Era un excelente maestro, excelente predicador y una manera de trazar la palabra profundamente, muy bueno. Y las ilustraciones que daba eran, todavía recuerdo muchas de ellas. Estaba dictando clases en algunas instituciones, seminarios también y universidades católicas. Se abrió esa puerta para él. Y también se abrió la puerta de ir a hacer un doctorado en Europa. Lo mismo, casado, 3 hijos, todos en la iglesia, sirviendo. Cuando él decidió marcharse a aprovechar esa oportunidad de un PhD, le dijo a su esposa: estaré unos meses allá, pero luego enviaré por ti para que vengas junto con nuestros hijos. Ya estando organizado allá, en un idioma que no lo dominaba muy bien, me decía: Gregorio, me cuesta trabajo y debo presentar después la tesis y sustentarla en ese idioma, y me cuesta mucho trabajo. Era un hombre esforzado. Cuando llamó a su esposa, le dijo: bueno,
ya está todo listo para que vengas. Ella le dijo, quiero que sepas que no voy a ir. Te envío a nuestros hijos, pero no voy a ir. Los compromisos que había adquirido por la beca eran muy fuertes. Estimó que de pronto en el camino se podrían resolver los temas, pero no fue así. Su hogar se acabó. Un tiempo después conoció a otra mujer, se casó nuevamente. Les vemos muy felices, les vemos bien. Pero me decía en una conversación, Gregorio, si pudiera dar reversa a esa decisión que tomé, lo haría. Creo que yo fallé mucho en mi hogar, tanto que lesioné el corazón de mi esposa, al punto que cuando ya tomé esa decisión de irme, con la esperanza de que afuera podríamos hacer algo mejor, pues consideraba que todo iba a estar bien, pero ella decidió que no más. Y yo fallé. Si pudiera revertir el tiempo, lucharía una vez más y hubiera evitado esa decisión. Decisiones que cambian el rumbo de tu vida. Y bueno, Gregorio está hablando de otros. También he tomado decisiones que han cambiado el rumbo de mi vida. Unas acertadas y otras desacertadas. ¿Cómo saber si la decisión que se está tomando es correcta o no? ¿Qué hacer? Porque de las cosas que más tal vez nosotros enfrentamos tienen que ver con eso. ¿Cómo saber? Y aún en el ambiente cristiano nosotros nos vemos en esa necesidad, aún aquellos que incluso podremos estar como un poquito acuciosos con la palabra, podemos llegar a cometer errores. ¿Cómo sabes? ¿Y cómo saben si la decisión es correcta? ¿Cómo tomar grandes, buenas decisiones, especialmente con el texto que voy a leer, que tiene que ver con el trabajo y los negocios? ¿Cómo poder tomar buenas decisiones? Eso fue lo que ocurrió con los dos casos que les comenté. Uno en su trabajo ministerial, su formación, su capacitación, otro en su trabajo secular. Ambos hoy están, digámoslo, bien. Sin embargo, queda un vacío por las decisiones que tomaron. Quiero invitarles a que por favor vayamos a la epístola al apóstol Santiago y vamos a estar mirando el capítulo 4, los versículos 13 al 17. Y aquí creo que vamos a encontrar un consejo de parte del Señor que nos pueda ayudar, porque quizá aquí hay algunos de ustedes que estén pensando en tomar decisiones o quizá también se lleguen a identificar con algunos de los casos que mencioné y que hoy dicen, esta decisión que tomé, cambié de iglesia rápidamente cuando no debía haberlo hecho, renuncié a un trabajo, a un ministerio cuando de pronto quizá Dios estaba haciendo algo en mi vida, renuncié a una ciudad, me fui a otro país o me regresé, qué sé yo, ¿sí? Y esto impactó mi vida e impactó mi entorno ministerial. En esos ámbitos que les estoy mencionando, he estado ahí, tomando decisiones, unas que han sido acertadas, otras que tristemente han sido erradas, pero sobre ellas volver atrás ya no hay lugar. Cambios de trabajo, cambios, diferentes situaciones. Vamos pues a la palabra, capítulo 4, versículos 13 al 17. Dice, y les quiero invitar a que se pongan de pie para esta lectura. Y dice la escritura así: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pueden tomar asiento, mis hermanos.
Y es que en los versículos 13 y 14 se nos brinda un panorama de aquellas decisiones que tomamos basadas en nuestro propio criterio. Aquí podemos llegar a caer en lo que se denomina la trampa del hedonismo. Repito esos versículos. Hermanos, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Es una tranquilidad absoluta. Y note lo que está diciendo, hermanos. O sea, lo está dando en un entorno cristiano. ¿Sí? Hoy y haremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nos encontramos aquí entonces con lo que podríamos llamar la trampa del hedonismo. Tranquilos, todo va a estar bien. Nada va a cambiar. Todo está bien. Todo está apuntando para bien. Además, tranquilos, vamos a vivir mucho tiempo. Situaciones recientes nos muestran que la vida no la tenemos comprada, ¿no es cierto? No la tenemos garantizada. Y aquí, en ese proceso, se puede caer también en ese pensar de, bueno, Dios quiere que yo sea feliz. Esta frase, así tal cual, no es una sola vez que la he escuchado. Dios quiere que yo sea feliz. Si tengo una oportunidad, aquí está hablándonos de vamos a hacer negocios a otra ciudad, a otro lugar, vamos a buscar prosperidad en otro sitio. Y además todo se nos está presentando tan bien, todo se está dando como decimos, ¿no? Todo se está aparejando de tal manera que podríamos decir, por algo será que se apareja todo. Es la voluntad de Dios. Y yo le he dicho al Señor, Señor, en mi oración, si esto no es tuyo, que no salga. Por lo tanto, si todo está saliendo bien, no hay problema. Aquí no es necesario ponerme en detalle a orar específicamente por eso. ¿Por qué? Porque percibo que Dios como que me está sirviendo eso en bandeja de plata. Y por lo tanto, interpreto que es la voluntad de Dios lo que me está aconteciendo. Esa oportunidad de negocio, esa oportunidad empresarial, ese emprendimiento, esa oportunidad incluso de un ascenso en un trabajo, esa oportunidad de salir a enfrentar otros desafíos. Y como lo vemos desde el punto de vista positivo, ¿ha escuchado usted alguna vez decir a una madre, bueno, mi hija está, gracias a Dios, bien casada? ¿Por qué? Su esposo tiene esta profesión, se desempeña en tal empresa, le dan carro, tiene un crédito para su vivienda a una tasa muy baja, tiene prepagada, imagínense, y la cubre a ella. Y sabe una cosa, parece que también me va a cubrir a mí. ¿No has escuchado? Dios la ha bendecido. Dios ha bendecido porque es un hombre que todo le está saliendo muy bien. Y caemos en la confusión de pensar que todo lo que está saliendo así puede ser algo que está dentro de la voluntad de Dios. Y quizá no. Recuerdo el caso de un joven. Estábamos almorzando en una reunión de ex compañeros. Estábamos con mi esposa allí. Y él decía, se me ha abierto una puerta en la British Petroleum. Estoy trabajando allá en el área de Contraloría. Las cosas han salido muy bien. Y yo recientemente había desistido de una posibilidad de trabajar allá. En esta empresa ya había trabajado en una petrolera y sabía lo que eso conllevaba. Se tiene horario de entrada, más no de salida. No se cuentan ni con sábados, ni con domingos, ni con festivos. Ahí no hay nada de eso. Y sabía lo que eso conllevaba. Estaba soltero, pero ya cuando vino esa oferta estaba casado. Y la oferta era muy buena. Gerente de contabilidad de la British Petroleum Company en Colombia, con capacitaciones en el exterior, con carro, bueno, todos los beneficios de una petrolera. Entonces me quedé mirando y le dije, bueno, ¿y cómo vas? Porque estaba con la novia. ¿Y qué has pensado para tu matrimonio? Me dijo, bueno, pues toca el trabajo muy duro, Gregorio, usted sabe cómo es eso. Pero yo estoy organizando todo para que los sábados en la tarde, cuando nos casemos, me den permiso para que ella entre y se sienta ahí a mi lado mientras yo estoy trabajando.
Esto suena irrisorio. Esto suena irrisorio. Pero él en ese momento no lo veía así. No lo veía así. Cuando ella se paró, entonces me acerqué y le dije: ¿qué piensas hacer si ella te dice que no acepta eso así? Dijo: bueno, trabajo es trabajo. Ya comprendemos lo que él estaba decidiendo, ¿no es cierto? Estaba decidiendo por su trabajo más que por un futuro en una relación familiar. Y aquí el Señor, inspirando el Espíritu Santo a Santiago, dice: cuando no sabéis lo que será mañana. La British tuvo cambios en Colombia, hubo ajustes increíbles. Prácticamente las personas tuvieron que buscar una reubicación. Y no es fácil, cuando uno se especializa en un solo sector, poder después ubicarse profesionalmente en sectores diferentes. Máxime cuando ese sector está siendo afectado por decisiones legales y por decisiones gubernamentales que reducen los espacios para poder allí ocupar un escaño. Me comentaba mi esposa acerca de una conversación que tuvo con una de sus amigas, que también contadora, y le decía: hoy por hoy, después de haber salido pensionada de allá, fui socia de esa firma multinacional, pero hoy por hoy me arrepiento. Pienso que debía haber tomado otras decisiones. Sí, no tuvo hijos, se separó, muchas cosas pasaron alrededor de ello, y hoy cuando reflexiona y mira hacia atrás, se da cuenta que hubo errores. Y el Señor hoy creo que nos está advirtiendo eso. La vida es como una neblina. Es como una neblina, pasa rápido. Por eso el Salmo 90 nos dice algo tan sabio. Dice: Señor, enséñame a contar mis días, a administrarlos bien. Señor, ayúdame a presentar delante de ti un corazón sabio para tomar decisiones. Yo no sé, pero a mí me parece que este versículo es tan hermoso y casi que debería formar parte de la oración diaria nuestra. Señor, enséñame a contar mis días. Enséñame a administrar bien cada día que estoy viviendo. Ayúdame a presentar delante de ti un corazón que sea sabio para las decisiones que deba tomar, de sí o no. En este tiempo, en estos días, estoy orando por una decisión específica y me encuentro con cruces. Yo prácticamente, humanamente la he tomado. Creo que podría estar pensando que el Señor quiere eso. Sin embargo, sucede una serie de acontecimientos que me llevan a pensar cuál va a ser el precio de esa decisión, cómo va a ser el impacto, porque para mí va a ser un alivio, pero cuál va a ser el impacto en otras personas que se van a ver afectadas con esa decisión. ¿Será que no debe ser por ahí? Dando prioridades en algunos compromisos que he asumido, me encuentro con que puedo estar sobresaturado en mi tiempo y eso puede impactar mi relación con mi esposa. Y estoy mirando cómo tomo esas decisiones. Entonces, no sé si deba esforzarme un poco más. No sé todavía si de pronto deba más bien dejar esa posibilidad como algo que no debo considerarlo para hacerla a un lado y examinar otras alternativas. Estoy orando por eso. Y quizá algunos de ustedes también están orando por decisiones que han estado a punto de tomar. Y allí dice el Señor eso: todo se desvanece. El tiempo pasa muy rápido. Muchos casos podríamos mencionar acá y estoy seguro que algunos de ustedes podrían narrar situaciones parecidas, decisiones que tuvieron un impacto en nuestras vidas. Pero también el apóstol aquí nos invita a examinar qué decisiones se deben basar en el Señor. Y los versículos 15 al 17 dicen: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cuando vamos a tomar decisiones, es muy importante que nos formulemos algunas preguntas. Aquí quiero presentarles algunas. ¿Qué impacto va a tener esto en mi vida espiritual? Acabamos de aceptar
no, suena soberbio decir aceptar. El Señor me abrió una puerta en una entidad pública, en la superfinanciera, y comencé allí como en la base, a pesar de que venía de un cargo casi directivo en una firma multinacional, comencé en la base, porque orando el Señor me había guiado a ello. Era una persona que muy rápidamente yo tomaba decisiones de dejar trabajo. Si me molestaba algo, pasaba eso. Si me molestaba algo en el trabajo en que estaba, no había ningún problema en que me iba para la casa, redactaba la carta de renuncia y la enviaba. No tenía ningún problema. Era un asunto difícil de carácter, hasta que Dios me enseñó que tenía que perseverar en los trabajos porque estaba trabajando mi carácter. Yo un día hice una oración, dije: Señor, perdóname, yo ya estoy casado. Esto no es un soltero que dejó algo y listo, si no hay problema, pues ahí está el hotel mamá y me pueden sostener. Pero estoy casado. Y yo he venido tomando decisiones que ahora como creyente comprendo que han sido erradas, Señor. Y sin embargo, has sido tan misericordioso que me has guardado de mal y me has provisto siempre un trabajo adicional. Siempre se presentaba eso. Y eso puede ensoberbecernos. Yo dije: Señor, hoy, pase lo que pase, para irme de donde estoy trabajando, buscaré tu voluntad en oración. Y vamos a ver qué consejo nos da el Señor en estos versículos. Cuando surgió el trabajo en esta superintendencia, al poco tiempo, no habían pasado 20 días, y se presentó el proyecto por parte de quien estaba como jefe. Yo llegué a soportar el trabajo de él, a apoyarle, y se presentó la oportunidad de dar la propuesta al superintendente de cómo íbamos a inspeccionar, cuál iba a ser el enfoque para inspeccionar las entidades financieras. Cuando él llegó de la presentación, llegó muy congestionado. Y dije: ¿qué pasó? Me dijo: no aceptó. El superintendente dijo: esto no tiene nada de claridad. Y yo: ¿y entonces qué? Me dijo: Gregorio, si yo tengo que seguir haciendo lo mismo que venía haciendo el otro directivo, no voy a quedarme acá. Y como yo lo invité a usted a que se presentara aquí al concurso, ¿sí?, creo que yo me voy y usted tendría que irse. Entonces le dije: bueno, Ricardo, vamos a hacer dos cosas. Una, primero, enfría la cabeza para tomar la decisión. Aun cuando él era mi jefe, le dije: ¿por qué no te vas para la casa? Descansas, o te vas a algún lado, descansas un poco el resto del día. Yo me quedo acá y te voy a decir qué me voy a quedar haciendo. Aquí me voy a quedar solamente orando en esta oficina. Yo no tenía oficina, era un mueble ahí en el centro, la mesa de centro, donde me acomodaba en la misma oficina de él. Le dije: me voy a quedar aquí orando. Y mañana nos reunimos, porque quiero dejarte también claro una cosa: no fuiste tú quien me trajo acá. Ya lo podía decir con seguridad, porque sabía que el Señor era el que me había abierto esa puerta. Ya tenía esa tranquilidad, pero no por eso iba a pasar las cosas suaves, fáciles. Al día siguiente llegó y le dije: bueno, ahora cuéntame qué observaciones hizo el superintendente. Después de analizar cada uno de esos aspectos, replanteamos la propuesta, la volvió a presentar y el superintendente no solo la aprobó, sino que llamó a los otros dos delegados de las jefaturas de inspección. Le dijo: necesito que se reúnan con él para que les explique cómo es que vamos a partir de ahora a inspeccionar las entidades a cargo de la superintendencia. O sea, fue algo muy especial. Dios nos dio la gracia, la sabiduría. Él llegó y me contó eso y me dijo: pero le quiero decir una cosa. Se sentía mal. Yo nunca mencioné que tú me ayudaste con esto, Gregorio. Hoy me llevo los galardones. Quizá algún día usted, Gregorio, pueda presentar sus trabajos. Le dije: no hay problema, no hay problema. Y nos fue bien. Sin embargo, tuvimos problemas, hubo persecución, hubo muchas cosas allí. No porque haya sido dentro de la voluntad de Dios, todo el panorama es limpio, perfecto. No, porque tuvimos que enfrentar circunstancias muy difíciles, muy complejas. Pero allí, estando en esa condición, en persecución allí, es cuando recibo la llamada de un directivo de una firma y me dice: Gregorio, se necesita un gerente contable para la British y hemos hablado de ti y quieren tener tu hoja de vida. Ni siquiera la envié.
Porque envíala y me decía, por favor envíala, Gregorio. No, es que, perdóname, pero es que yo no puedo moverme así. Ya sabía que no me podía mover. ¿Saben cuánto me ganaba en ese momento? 320,000 pesos en la superintendencia. ¿Saben cuánto era el sueldo que ofrecía la British para ese cargo? 1.850.000 pesos. O sea que si la decisión hubiera sido por dinero, digo, y él me decía, Gregorio, un año que usted esté ahí arregló su vida. Un año. Económicamente usted queda allá, muy bien. Económicamente queda bien, en un cargo bueno. Gregorio, tómelo, por favor. No, ¿qué le está pasando? Es que decía, yo no lo entiendo, Gregorio. Había cambiado el Gregorio. ¿Sí? Yo dije, tal vez no me entiendas, pero por favor, aunque sea, manda la hoja de vida. Yo sabía que el solo hecho de mandar la hoja de vida podría abrir un camino que nunca debía ir a tocar, porque ya me había comprometido con el Señor a que en oración cambiaría. En oración cambiaría. Entonces, allí, ¿qué vi? Uno, el impacto en mi vida espiritual. Iba a ser difícil tener un devocional. Estaba estudiando en el Instituto Bíblico, tenía que parar ello. Estaba sirviendo en la iglesia, tendría que parar. Estaba con mi esposa, tendríamos ya una distancia. Difícil una relación con hijos así. Y tener esparcimiento y con la familia de origen y demás. Ya sabía lo que era eso. Hay preguntas que nos debemos formular como las siguientes. ¿Qué impacto tendrá esto en mi vida espiritual? ¿Qué impacto tendrá en mi familia? ¿Qué responsabilidades tengo delante de Dios que tendría que dejar a un lado por causa de esta decisión que estoy tomando hoy? ¿Cómo impactará esto la educación de mis hijos? Y estoy hablando no de un colegio, no estoy hablando de una universidad, no estoy hablando de una escuela. Estoy hablando de la cercanía de un padre con un hijo. ¿Cómo? ¿Cuál va a ser el impacto de una decisión como esas que el día de mañana llega a doler tanto que digamos, listo, conseguí riquezas, conseguí dinero, pero me quedé sin un hogar? ¿Qué tipo de amistades voy a tener en ese lugar? Esas amistades me van a ayudar a crecer como persona en mi relación con Dios, van a ayudarme a ser mejor persona, o van a atentar de una manera tal que mi vida llegue a ser truncada allí. ¿Cómo impactará esto a mi cónyuge? ¿Cómo le va a impactar? Porque muchas veces pues un cónyuge se ve sometido. Mamita, el tren va para allá. Si le sirvió bien y si no, bájese. Eso puede suceder, porque ya me he matado mucho en la vida y creo que ya merezco algo y necesito seguir adelante. O he tomado la decisión de, cueste lo que cueste, voy a dedicar estos años de trabajo duro, pero duros, porque yo sé que después de 5, 7 años, 10 años tal vez, ya puedo darme por pensionado, por pensionada, porque voy a tener asegurado mi futuro económico, nuestro futuro, porque esa es la palabra, ¿no? Vamos a tener asegurado nuestro futuro económico, y entonces ahí sí volveré la mirada a mi hogar, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. Cuando vemos las decisiones basadas en el Señor, esto nos invita a que nosotros hagamos de la voluntad de Dios el fundamento principal de nuestras decisiones. ¿Quién conoce el futuro sino Dios? ¿Quién tiene en mente lo mejor para ti sino Dios? ¿Quién? Pero cuando estamos en eso, vale la pena recordar que ese Dios es tan bondadoso. Miren lo que dice el Salmo 84:11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. Ojo a esto: no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová Dios es sol, lo que implica que los recursos son ilimitados, sostiene todo. Jehová es escudo, lo que implica que es tu protector. Jehová da gracia. Cuando da gracia no es solamente la gracia de la salvación, sino que Él nos está dando tantas cosas que no merecemos. ¿No ha orado alguna vez o algunas veces eso? Señor, cuando reviso mi vida, yo no merezco esto.
Eso es gracia. Y eso es lo que nos dice este salmo. Jehová da gracia, pero además dice Jehová da gloria, lo que implica que Él quiere expandirte, que Él quiere multiplicarte, que Él quiere hacerte bien. Lo que he mencionado de esas situaciones de decisiones erradas no está llevando a pensar a que entonces ante determinadas oportunidades nosotros digamos no, porque el Señor puede estar abriendo caminos. Yo creo y me atrevo a hablar de mi experiencia porque mal haría no ilustrar con algo de mi vida esto, pero poder llegar a un cargo directivo no estaba como en el panorama de las posibilidades por relaciones que tuviera. No, ni siquiera por la misma profesión, la especialidad estaba considerada en un nivel que pudiera abrir puertas. Esa decisión, esa primera decisión en el Señor de haber ido a la superintendencia, 6 meses después me colocó del cargo más inferior que estaba allí a jefe de grupo de visitas de inspección de bancos. Y un año después estaba como jefe de visitas de inspección de entidades financieras. Jamás hubiera pensado algo así. Fue rendirme al Señor para que se abriera ese panorama y empezar a ocupar por primera vez en la vida cargos directivos. Yo cuando me devolví una vez en el tiempo y dije, ¿yo cómo llegué a cargos directivos? Y me acordé y me puse a repasar y dije, wow, Señor, de tu gracia, no lo merecía, de tu cuidado, de tu protección, de tu amor. Él es tu Padre y ninguna cosa buena negará a los que andan en rectitud. Los versículos 13 y 14 nos advierten es de considerar que somos tan buenos que no nos acercamos al Señor a consultarle acerca de una decisión. Que todo el panorama está tan claro que ¿para qué oro? Es más, muchos tienen miedo de orar. Y eso ha pasado algo, es algo muy, donde, no, pero es que si yo oro y el Señor me dice que no. ¿No ha pensado eso? No, donde diga que no. O más bien, me está enviando algo que es un reto muy fuerte. ¿Y qué tal que Dios me diga que sí? Creo haberles comentado lo de Fernando Brandao, ese presidente del segundo banco más importante de Brasil, cristiano, miembro de la Iglesia Bautista allá en Brasil, viviendo en una muy elegante vivienda cerca, ¿cómo? En Copacabana. Y él, además de trabajar todo el día en el banco como presidente, pastoreaba una iglesia. Entonces en las noches se iba para la iglesia a trabajar, lo que se llama un ministro biocupacional. Y obviamente también las predicaciones y demás los sábados y domingos. Un hombre estructurado, muy organizado, también exigente. Ya había aprendido en el camino lo que era ello. Y un día, en una reunión de misiones, le dijeron: Fernando, el Señor nos ha guiado a decirte que eres el llamado a establecer aquí un trabajo misionero bien coordinado en Brasil. Dijo, pero eso implica que te debes trasladar. ¿Cuál era la ciudad? Porque era Sao Paulo, trasladarse allá. Todo le cambiaba, todo el panorama cambiaba. De estar en una ciudad muy buena a irse a otra en donde era un caos el ambiente. Y además renunciar al trabajo. Cuando regresó, la esposa le preguntó: ¿cómo te fue, Fernando? Bien. Imagínate, salieron con el cuento que es que yo organizo lo de misiones allá. Así le dijo. Dijo, ¿cómo así? Sí, que es que Dios les ha hablado al Consejo de Misiones, al comité, les ha hablado que yo debo estar allá al frente para organizar lo de misiones. ¿Y tú qué dijiste? Pues yo, ¿qué voy a decir? Yo dije, voy a orar. ¿Y ya oraste? No. Entonces, a orar. Y él dice que tomó un momento para orar, pero de una manera como muy ligera. Señor, me han dicho esto y yo me comprometí a orar. Te pido que por favor me indiques. Eso solamente eso bastó para que el Señor le confirmara. El sitio donde él ha establecido eso son unas torres
que desarrollan un trabajo de estudio para misiones, para formar misioneros y de estrategias misioneras, porque el Señor usó todo lo que él tenía, todo lo que le había dado en su formación para llevarlo allá. Pero algunos podemos tener temor de orar. ¿Por qué? Porque puede implicar que las cosas cambien, porque puede implicar que de pronto tenga que dejar algo que quería, algo que anhelaba, porque el Señor puede decirme no a esa pareja, no a ese sitio, no a esa ciudad, no a esa nación, no a esos estudios, no a ese ministerio. O de pronto puede decir sí a eso que hay allí. Señor, debemos recordar lo que dice el Señor Jesucristo, que es algo muy hermoso, porque además de la vida eterna, en Juan 10:10 el Señor ha dicho, yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida y vida en abundancia. El Señor, por su naturaleza, por su bondad, porque somos hijos suyos, nosotros como creyentes, si cuida de los no creyentes y cuidaba de nosotros cuando no lo éramos, ¿cuánto más ahora en sus caminos? Él desea que nosotros podamos tener una vida abundante, pero no una vida manejada a nuestro propio criterio, bajo nuestras propias decisiones, sino decisiones basadas en Él. Por eso, en estos 3 versículos, vamos a encontrar 4 principios bíblicos para tomar buenas decisiones. El primer principio es: haga de la voluntad de Dios el fundamento. Solía escribirse en las cartas de los creyentes, cuando finalizaba, 2 letras, D.B. ¿Qué significaba ello? Deo volente, si el Señor quiere, siempre. Entonces se enviaba esa carta y al final, bueno, ayer estábamos despidiéndonos del novio de mi hija. Es probable que se casen en unos 3 meses y decían, los esperamos allá en Nueva York. Decíamos, si Dios quiere, vamos a ver qué pasa, porque es que la vida es como una neblina y no sabemos, pero nuestro corazón está obviamente ir, sí, pero tenemos que orar. Si Dios quiere, al buscar en este primer principio el hacer la voluntad de Dios, hay 4 aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta. El primero, tal vez el más importante, es estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Cualquiera que sea la dirección que Dios nos dé en esa decisión que vamos a tomar, estar dispuestos a rendirnos a eso, porque suele suceder cuando usted va a una librería cristiana, puede encontrar unos bloques de promesas bíblicas, unos cajoncitos incluso. Es más, algunos lo manejan por calendario, una promesa bíblica para cada uno de los 365 días. Entonces uno desprende y ahí está la promesa. Pero todos son promesas. Claro, un alto porcentaje de las promesas que están escritas en la Escritura tienen una condición y están condicionadas, y deberíamos como tener claro eso. Pero muchas veces elegimos versículos que se adecúen a nuestra decisión, a nuestro interés, para sostener y decir, es que el Señor me habló por esta palabra. Y otros que de pronto el Señor esté hablando, se pasan de largo. Dice Juan 6:38, hablando del Señor Jesucristo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si Él, el Hijo de Dios, vino a hacer la voluntad del Padre, y nosotros decimos, y el Cristo, y nosotros somos cristianos, ¿qué deberíamos procurar? Tener la disposición para hacer la voluntad del Padre. Y en segundo lugar, esto quiero decirles, es más como un estudio de los pasos que deberíamos dar. Tal vez usted conozca a otros, pero la motivación en esta mañana es: primero tengamos una disposición. Si no tengo la disposición de hacer la voluntad de Dios, ni para qué me pongo a orar. Porque cuando ore es como direccionado, Señor, pero sí, jale para este lado. Sí, jale para este lado. ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a escudriñar la palabra? ¿Para qué voy a buscar consejo de otros si estoy dispuesto a hacer mi voluntad? ¿Para qué? Entonces, este es fundamental. Si usted cumple este primer principio, pasemos al segundo. El Señor ha dicho en Mateo: buscad y hallaréis, pedid y se os dará. Miren lo importante, Señor,
tengo esta duda. Me he tomado un mes para la decisión que debo adoptar. Un mes. Pero quién sabe si el Señor me diga antes, o quién sabe si me prorrogue tomar la decisión y siga orando. Mientras he aprendido en mi vida que mientras el Señor no señale otro camino, debo seguir caminando por el que estoy. Porque por algo no está mostrando otro camino. Por algo. Entonces, ¿para qué me pongo de renuente a decir, no, Señor, voy mientras tanto a coger esta vía y ya tú me confirmarás, ¿no es cierto, Señor? No, eso es como un juego. Buscad, miren lo importante, buscad. Busquemos al Señor en oración. Y dice, Él ha prometido, y hallaréis esa respuesta. Pedid y se os dará. Él va a dar la respuesta. Y la respuesta más importante la encontramos fundamentada en la palabra de Dios. Recordemos que tuvimos un tiempo, cerca de 6 meses, estudiando el Salmo 119 y todo lo relevante que es la palabra de Dios, todo lo que la exalta. Y una parte importante, cuando él dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Estoy en oscuridad, pero tu palabra es la que alumbra mi camino, la que me da la luz, la que me da la salida. Busquemos en la palabra, pidámosle al Señor incluso en oración. Señor, hoy estoy en mi devocional, estoy en mi tiempo quieto contigo. ¿Qué palabra? Dame esa palabra que debo hoy meditar. Quizá habituemos nuestro devocional a leer 1 o 2 capítulos al día, pero qué bueno es cuando estamos por tomar una decisión, Señor, estoy en esta situación particular. Y el Espíritu Santo va a traer esa palabra. Le va a guiar a qué texto ir allí. Busquemos, o si no, apoyémonos en la palabra. Tengo que tomar una decisión. Bueno, hay ayudas bíblicas para ello. Y también podemos acudir a la última, el consejo sabio. Dice la Escritura, el que anda en consejos, el que anda con sabios, sabio será. Entonces, acerca del tema que me acontece, mire, cuando estaba ya en la superintendencia, todos los temas difíciles que tenía que tratar, con el pastor y el consejo de ancianos hablaba. Estoy en estas circunstancias, estoy pasando estos momentos, hay amenazas, había amenazas, incluso en una oportunidad me dejaron una bala en el escritorio, una bala. Y cuando llegó una persona, y el Señor me ha dado el don de ciencia, gracias a Dios, y cuando esa persona entró y yo sentí, dije, uy, este forma parte de este complot. Sí, sentí así como que quise decírselo y el Señor, quieto, le muestro, pero solamente para que sepa. Y claro, yo tenía la bala en la mano. Y entonces me dice, ¿y eso, jefe? Le dije, una bala. Solo que se equivocaron de calibre porque este no es el que uso. Y la dejé ahí. Sí. Entonces, pero en ese tiempo buscaba siempre, me respaldaba en oración con mi esposa, con la familia cristiana. ¿Sí? Mi suegra es una mujer de oración muy especial. Familia cristiana a quien tengo confianza. Con amigos muy cercanos a quien les podía abrir el corazón de lo que estaba ocurriendo allí. Pero también desde el punto de vista profesional, con un hombre que fue uno de los gestores de la profesión de contador público en Colombia. Y con él me iba los sábados. Y allá pasaba horas, don José, esto. Y él me daba consejo. Debemos procurar el consejo sabio también. Cuando estamos buscando la voluntad de Dios, la Escritura nos dice, en la abundancia de consejeros, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Ahora, también es importante, el segundo principio, reconocer la causa raíz de planificar sin Dios. El versículo 16 nos revela eso, dice, ustedes sienten cierto orgullo en ustedes mismos al planificar el futuro con tanta confianza, especialmente cuando uno se vuelve bueno en algo. Entonces considera, no, yo soy tan bueno en esto y me están ofreciendo esto, eso es de Dios porque va parejito, no me está desviando de nada. Y como soy bueno, y entonces confiamos, mire, hice esto y este fue el resultado. Además también hice esto y este fue el resultado. Y esto que viene allá, yo sé que el resultado va a ser muy bueno. Y nos apoyamos en eso. Y nos enorgullecemos. Y nos envanecemos. Más grave aún cuando escuchamos que alguien nos adula. Es que tú eres bueno en esto y esto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay palabras que vienen con un buen corazón, pero nosotros debemos desarrollar la capacidad de pasarlas por un sedazo, por el sedazo del corazón. Que la gloria siempre sea para Dios. Gracias, gracias. Pero eso cierra el camino para poder seguir adelante. El Señor ha dicho,
o soy yo o es Mamón. Para quienes de pronto están por primera vez en esta mañana, Mamón es el dios del dinero. Entonces el Señor dice, no pueden servir a dos dioses. No pueden. No quiere decir que no lleguemos a tener prosperidad económica. Lo que está diciendo es que o te orientas aquí o te orientas allí, pero no vas a poder servir a dos. No, es que yo, mire, Señor, mientras hago todo esto, Señor. Y mira, yo recuerdo que estaba para un ascenso y podía formar parte del comité técnico de la firma para América Latina, pero ya el Señor me había inquietado que tenía que estudiar teología. Y empecé a negociar con el Señor. Señor, mira, me están ofreciendo unas clases en la universidad para el último semestre. Tengo la posibilidad aquí de manejar bien el inglés. Me están ofreciendo para formar parte del equipo técnico para América Latina de la firma, Señor. Tu hijo va a estar allá. Le decía así, tu hijo va a estar allá, Señor. Podemos aplazar lo del estudio de teología. ¿Sí? Y yo le vendí al Señor todo tan bonito que yo no sé por qué no lo compró. Si todo estaba tan bien planteado. Todo estaba tan bien. Iba a ser honrado en tantos lugares. Pero ¿saben? No era por ahí. No era por ahí. El Señor sabía lo que eso implicaba. El tercer principio: no compres la mentira. Esa oportunidad laboral que aparentemente es muy buena, la vemos como, esto debe ser la voluntad de Dios. No la pensamos con profundidad, ni oramos por ella, ni oramos por ella. Y aquí, en estos versículos, nosotros encontramos, de los versículos 13 al 16, examínenlos, lo que podríamos llamar pecados de comisión. Pero el último, el versículo 17, nos insta a actuar conforme a los sueños que Dios nos ha dado. El versículo 17, que es el cuarto principio, dice: si alguno sabe lo bueno, ¿qué es lo bueno? Aquí en este entorno quiere decir lo bendito, lo hermoso, lo digno de alabanza, lo moralmente positivo. ¿Qué debe hacer? Lo bueno que debe hacer. Y sabe que debería hacerlo, pero no lo hace, peca. ¿Qué es lo que Dios le ha pedido y te ha pedido hacer? Quizá enseñar en una clase, mentorear a una persona, ser generoso, utilizar su sabiduría ya no para enriquecerse más, sino para mentorear, para formar a otras generaciones. Quizá Dios le está llamando a ello. Por eso recuerdo, hay un ministerio que se llama Generous Giving, que trabaja el tema de la generosidad, de desarrollar la generosidad. Ellos han investigado personas que han sido extraordinariamente ricas y han sacado estas dos afirmaciones. Mire esto. La primera: no pueden darte ni uno o dos casos de dejarle el dinero a sus hijos donde las cosas hayan salido bien. No hay uno. Y en segundo lugar, 0 casos donde millones y millones de dólares hayan hecho algo distinto que corromper totalmente y arruinar a sus nietos. Quisiera cerrar diciendo que si hemos tomado decisiones erradas, aún hay esperanza. Quizá tomaste el trabajo, emprendiste una empresa, un negocio sin consultar a Dios. Veías todo el panorama tan claro que ¿para qué orar? Y viste las consecuencias del divorcio, de pérdidas económicas, de relaciones rotas. Pero hay una esperanza. Nuestro Dios es un Dios de gracia y restauración. Cuando nosotros vemos la vida de Abraham, nos encontramos como él, en un momento en que Dios le había dicho: vete a esta tierra, allá es donde yo te voy a bendecir. Hubo hambre en la tierra y él decidió irse a Egipto. Y allí a su esposa la hizo presentar como hermana. Dijo: ¿dónde la vean usted que está tan linda? A mí me matan y te cogen a ti. La presentó como hermana. Y ella terminó formando parte del harem de Faraón. Comprometió la integridad de ella. Él había hambre, debió haber buscado a Dios, pero bajo su propio criterio decidió ir donde es que las cosas están como bien, para allá me voy. Comprometió su integridad, comprometió a su esposa, pero Dios lo restauró. Esa es la esperanza que tenemos. Los capítulos 12 y 13 nos muestran esta historia, dura historia. Pero el capítulo 15 nos muestra cómo Dios, luego cuando Abraham decidió obedecerle, él renovó ese gran pacto con él, porque Dios nos ama y a pesar de nosotros, él quiere restaurarnos.
¿En cuál de estos dos grupos estás hoy? Y quiero invitarte a que te pongas de pie por un momento, por favor, para cerrar. ¿En cuál de estos dos grupos estás? Porque quiero decirte, hoy es el día de un nuevo comienzo. Quizá estás por decidir. Y esto que hoy estoy presentando y que el Señor me ha guiado a traer en esta mañana puede ser como esa luz intermitente que está diciendo, ojo, ojo, sí, cuidado. Estás a punto ya de tomar una decisión. La invitación es, hazlo a la manera de Dios. No hagas suposiciones. Busca del Señor. Ríndete buscando su voluntad. Y para aquellos que como yo hemos cometido errores, para quienes hemos comprado la mentira de nuestras capacidades y de las puertas que aparentemente se han abierto, hay esperanza ahora mismo como la hubo para Abraham. Dios te está hablando hoy. El paso número 1, el Señor quiere decirte, no cargues más con esa culpa. Déjame te perdono. No es duro un divorcio. Hijos que se perdieron, dinero que se fue, y ver que pasaron años, pero no importa la edad, hoy es un nuevo comienzo. Hablemos con el Señor y pidámosle perdón, porque como Abraham, Él quiere perdonarte para que tengas un nuevo comienzo y puedas tomar decisiones a la manera de Dios. ¿Estuvo mal? Claro que estuvo mal. ¿Para qué vamos a ponerle un color diferente a esto? Pero Dios te abandonó. Jamás, jamás vayas a dejar que en tu cabeza quede, por haberle fallado a Dios, Él me ha abandonado. No. Cierre sus ojos un momento, por favor. Quiero primero que oremos por aquellos que cometimos errores y nos rindamos al Señor. Padre, en esta mañana, de todo corazón, aún habiendo conocido tu palabra, tomé decisiones erradas. Repite conmigo, por favor, esto. Tomé decisiones erradas. Viví consecuencias, algunas que ya son irreversibles, pero quiero comenzar de nuevo a la manera tuya y no a la manera mía. Perdóname, Señor. Quítame esa carga que llevo en mi ser, ese dedo acusador que yo mismo apunto hacia mí y otros han apuntado hacia mí. Por favor, perdóname, sáname, levántame. Hoy, como Abraham, retorno a ti para hacer tu voluntad, sabiendo que tú cumples tu propósito en mi vida. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por tu perdón, por ese inmenso amor y por haberme cuidado a pesar de haber sido rebelde a ti, de haberme confiado en mis propias fuerzas y en las de otros. Gracias, Señor. Ahora quiero orar por aquellos que están a punto de tomar decisiones. Oremos juntos. Señor, ¿sabes lo que está pululando en mi mente, en mi corazón? Un divorcio, un matrimonio, un emprendimiento, un ascenso, que lo he visto como una gran oportunidad, un traslado de ciudad, un cambio de iglesia, un cambio de ministerio, Señor. Un cambio, Señor, que todavía no lo he sometido a ti. Pensé que lo había hecho, pero quizá tú quieres hacer algo en mi vida. Allí donde estoy, ayúdame, Señor. Dame la sabiduría. Háblame, responde a mi necesidad. Muéstrame por tu palabra, Señor. Muéstrame por tu palabra el camino que debo seguir. Guíame a aquellas personas que no se solidaricen conmigo para escuchar lo que yo quiero, Señor, sino a los que han de recibir el consejo tuyo, por duro que sea, Señor. Y hoy me rindo a ti porque quiero hacer tu voluntad. Amén. Ahora quiero que, manteniendo sus ojos cerrados, por favor, vamos a orar por aquellos que hoy nos visitan por primera vez, o tal vez han venido varias veces, pero su vida todavía no la han rendido al Señor. Ya han tomado decisiones y quizá les han salido bien,
pero hoy comprenden que una cosa es tomar las decisiones a su manera y otras a la manera del Señor, y quieren rendir su vida a Él. Incluso allí, usted que me está escuchando y que me está viendo, el Señor le está hablando a su vida, y allí donde se encuentra también puede rendir su vida al Señor. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido a traer vida y vida en abundancia, y la primera vida que nos da es la vida eterna. Sacarnos de allá de ese camino que estábamos mal, en pecado, apartados de Él. Por favor, si usted está tomando esa decisión vital, vital para su vida, vital para su matrimonio, vital para su familia, vital para su futuro, repita conmigo esta oración donde se encuentra. Padre Santo, he caminado mi vida apartado de ti, creyendo que estaba haciendo tu voluntad. Hoy comprendo que tú me amas y me has estado conquistando, me has estado atrayendo con lazos de amor, y a pesar de aciertos y errores, hoy me tienes aquí y hoy me rindo a ti. Quiero dejar de hacer mi voluntad en mi vida y hacer tu voluntad. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, perdona mis pecados. Hoy reconozco a tu Hijo Jesús como mi Salvador y como el Señor a quien he de rendirle cuentas y que ha de guiar mi vida de aquí en adelante. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Amén. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.